¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pueden escribir, pueden responder con micrófono, no hay problema. Comiendo Doritos de Fruna. Yo estoy bien, la verdad, algo cansado porque hoy día salí a caminar un poco, pero por zonas que no estuvieran altamente pobladas, la verdad, porque lo que es meterse al centro es un caos, totalmente, así que no se los recomiendo para nada. Caminar sí, meterse al centro no. Pero por supuesto, un matecito. Ahora, em, yo le había dejado una tarea a ustedes para la semana la semana pasada, para esta semana, que vamos a revisar una vez termine la primera mitad, ¿ya? La primera mitad de la que vamos a trabajar hoy es acerca de portadas, pero no de cualquier tipo de portadas, sino que portadas, fotos y cosas por el estilo del siglo XX, de la primera década del siglo XX. Para que entremos en contexto, les voy a mostrar dos extractos documentales, ¿de acuerdo? Uno es de la serie Nuestro Siglo. No sé si la han visto. ¿Alguien aquí ha visto Nuestro Siglo? ¿Alguien? Sí, el programa de TVN. Un programa documental de TVN muy bueno, por cierto. Ya, vamos a hacer una pequeña repasada tanto en dos documentales. El documental número uno que vamos a ver va a ser Nuestro Siglo, ya, pero solamente unos minutos, no lo vamos a ver completo. Y el segundo documental que vamos a ver es el de Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Ese sí les suena, ¿verdad? O tampoco. Ya. Vamos a ver primero un poquito, un extracto de Nuestro Siglo y luego vamos al de Apocalipsis. Entonces vamos aquí, vamos a compartir pantalla, denme un segundo. Para que veamos el ejercicio que quiero mostrarles. Ya, debería poderse escuchar, así que aquí vamos. Buenas noches, soy Bernardo de la Maza y los quiero invitar a ver un programa diferente. Más bien una aventura donde la noticia somos nosotros mismos, los chilenos del siglo XX. Esta serie es la historia de nuestro siglo, pero sobre todo es la historia de nuestros recuerdos y sueños más íntimos y también de los hechos y personajes que marcaron al país. Queremos recorrer con usted ese gran diario de vida que es nuestro pasado. Un diario que hemos escrito juntos y casi sin darnos cuenta a lo largo de 100 años. Acompáñenos y bienvenidos al siglo XX. Recorrimos Chile y en cada rincón encontramos hombres y mujeres que han visto desfilar ante sus ojos este siglo que se va. Chilenos que hoy nos hablan. No es un siglo vulgar, no es un siglo mediocre, es un siglo de una vivacidad tanta como para que el hombre haya saltado a las estrellas. Niñita tu guaguita. Porque yo conocí el primer avión,
Las primeras bicicletas. La vitrola esa que se les daba cuerda con la mano, ¿no? Unos tranvías que eran tirados por caballos también. Yo le dije, no tiene caballo, no, me dijo, tiene caballos de fuerza. Cantaba Gardel como si estuviese en el living o en el hall de nuestra casa. El año 62 fue la primera televisión. No, niñito, eso se llaman aviones. Y me arrodillé porque estaba el Papa dándola, bendiciendo. Y nos arrodillamos con mi amiga porque no tuvimos otra cosa que hacer. Abrimos el baúl de los recuerdos de los chilenos, encontrando cientos de fotografías, archivos familiares y las más antiguas imágenes de cine nunca antes vistas en la televisión. Somos hijos de este siglo y nos asombramos por los vertiginosos cambios que nos ha tocado vivir. Todos somos los protagonistas de esta historia. Yo nací en Santiago el 12 de agosto del 900. En un lugarcito que le decían Will, que pertenece a la provincia de Yanquihue. Pero para adentro. En otro lado había cerro. En nuestro siglo se unen quienes vieron con sus ojos el lejano año nuevo del 1900 y también aquellos que acaban de nacer y vivirán en el próximo milenio. En el 99. Por si se preguntan en qué año fue. Yo no soy retrógrado. Mi idea es que el mundo siga avanzando, ¿no? Siga avanzando. Muy cambiado los tiempos de antes. Era otro país, era otra ciudad. A mí me gusta la vida de ahora. Ahora no se vive como antes. Se vive mejor. Aunque muchos digan que no. Se comerá menos, pero se vive mejor. Se vive mejor. Tuve 14 hijos. Se casaban para tener hijos, para formar un hogar. Los papás se respetaban como reyes. Grandes braseros que las empleadas lo encendían y lo llevaban ya rojo. Tenían que estar los novios aquí sentados, los pololos, y los papás ahí observando qué hacíamos. Pocos baños. Era un lujo el baño. En esos años estaban los baños siempre al último. Y ahí teníamos en esa casa, mi padre nos hizo una tina grande como piscina. La famosa cazuela carbonada o albóndiga. Y después el plato de fondo. Y las despensas en general que estaban llenas de sacos de porotos, de grandes cantidades de cosas. ¿Y qué había que hacer? Leer, 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 Bueno, al leer. menos cuando éramos chicas no se habló nunca de sexo, ni nadie sabía lo que le iba a pasarle el día de mañana. Todos los niños venían de París. Rayen tiene un mes de vida, cumplirá un año en el 2000 y será una mujer del siglo XXI. Esta niña, al igual que el 99% de los recién nacidos en Chile, vino al mundo mediante un parto asistido profesionalmente. Rayen es una niña sana, como la mayoría de los chilenos que nacen ahora en las postrimerías del siglo. Hace 100 años su situación podría haber sido muy distinta. En los primeros años del siglo, una guagua de cada 3 fallecía antes de cumplir un año. La expectativa promedio era llegar a los 30 años, algo impensable hoy en día, cuando la esperanza de vida de los chilenos alcanza a los 75 años. No es que ahora no existan dificultades. Los niños se enferman y la gente se muere. Pero a principios de siglo, nacer era realmente difícil y morir muy fácil. No, antes no había nada, no había luz, no había agua potable, no había nada.
Incluso no había matrona, no había practicante, ni doctora, ni enfermero, nada. Las madres tenían sus hijos y la vecina iba a ir a atenderla. Había viejitas médicas que la iban a buscar lejísimo de a caballo. Se demoraba hasta 2 días para hacer un parto, por ejemplo. En el 1900 no existen los antibióticos y en los hospitales no hay maternidades. Los chilenos de entonces llegamos al mundo en casa. Angelina Orellana es la mayor de 16 hermanos y a uno de ellos lo ve nacer. Ya todavía no estaba muy grande, yo me acuerdo. Me asomo por la ventana y veo que está mi mamá hincada, quejándose, y tenían un cuero tendido y una sábana, y había un cordel, el lazo que tenía mi papá, lo tiraban arriba de la viga. Y cuando después sentíamos un llanto como gato, y todos asustados. Decían que mi abuelita decía que los días sacaban unas lagunas que habían cerca de la casa, como de aquí allá lejos, como al otro lado. En 1900, la mayoría de los chilenos no sabe leer ni escribir. Más de la mitad de la población vive en el campo y muchos no han salido nunca de los límites del fundo en que trabajan. No, señorita, yo creía que Chile se trataba un pueblo y que era todo eso un país, Chile nomás. Pero después que ya me vine a Chile, ya estuve más grande, ya ahí conocí que ya muchas ciudades, muchos nombres, no era nada, Chile nomás. Ahora no, tirábamos por caminos malos, pésimos, malos, pues no como ahora que ya arregla caminos, antes no sé, nadie lo conocía de arreglar caminos. Las lagunas inmensas, barros, pobres chiquillos, ¿quién conocía zapatos? No, señor, tuvo patita pelada nomás. No fui al colegio porque no había un colegio. Después de grande aprendí a hacer mi nombre. El que me exigía en el banco, hacía cambiar cheques, tenía que andar buscando una persona que me firmara y cualquiera no lo hace. En el campo, los niños crecen ayudando a sus padres en las tareas que manda el patrón. Generación tras generación, cada familia conserva su papel. Unos son patrones, otros inquilinos. Los patrones uno no conversaba nunca con ellos. Y a veces ni los veía nada. Los patrones eran un legal, muy bueno. Los patrones le dan regalías al obrero. A ellos no les importaba la enfermedad de uno, ni una cosa, ni la pobreza. Le dan 3, 4 vacas, etcétera, pues tendrá trigo, chacra, ovejas, chancho. Todos muy contentos, todos trabajando, todos, a pesar de que muchas veces no tenían ni qué comer. Lo que al parecer nunca falta es algo que tomar. El alcoholismo ya es un vicio extendido y en la fiesta de la vendimia, ricos y pobres se juntan al calor de una generosa damajuana, aunque en ese entonces se celebra con mostos de muy dudosa calidad. Esta es una cepa que llegó hace relativamente poco tiempo a nuestro país, una cepa fina desde luego. A principios del siglo, en cambio, lo que se consumía en Chile era un vino proveniente de una uva común y corriente, de gusto un poquito aguado y pegajoso. Era el famoso litreado, que a costa de tiritones se ganó un buen espacio en la historia de nuestro país. Sin embargo, a principios del siglo también había algunas excepciones. En muchas viñas se producían vinos excelentes, incluso antes del año 1900, como ocurría, por ejemplo, en esta viña o en esta hacienda que habitualmente era centro de reunión y de grandes fiestas de lo que se llamaba la gente bien de nuestro país. En ese entonces, los ricos son pocos y concentran el poder político, tanto así que en 1901 el presidente Germán Riesco llega a La Moneda en una elección donde vota menos del 6% de la población. Es la era del parlamentarismo. Las facultades del presidente son escasas, casi decorativas frente al poder de los diputados y senadores. Los hombres más ricos del país usan barba y sombrero,
compiten por algún sillón parlamentario y se sienten ciudadanos del mundo, parisinos sobre todo. Mi papá trabajó en Iquique, tenía salitrera, tenía muchos negocios, hizo fortuna, se casó con mi madre, se fue a Europa y ahí se quedaron. Nosotros fuimos trasplantados. Las familias adineradas viajan a Europa, donde a veces se quedan años. Muchos niños crecen y se educan al otro lado del Atlántico. Y como teníamos una institutriz francesa, la Magdalena, la institutriz, estaba reemplazando a nuestros padres. Ella se encargaba de nosotros, de mis hermanos, de la casa, de todo. En Chile, como en Europa, una buena institutriz es símbolo de estatus y el número de sirvientes también indica la prosperidad de la familia. Pero había muchos empleados, a pesar de que mi casa no era de fortuna. Mi cosa parecía, pero lo natural que hubiera una cocinera. Una para el piso de abajo, una para el comedor. La mamá mía, mi mamá Trinidad, era de San Felipe. Llegó a la casa 2 días antes que yo naciera, contratada especialmente para que me cuidara. Y la nana estuvo sirviéndonos más de 60 años. Y la enterramos con un entierro de lujo, porque ella quería un entierro de lujo con misa. Y está en el mausoleo de mi padre, que es de mármol blanco. Están enterrados mi padre, mi madre y la nana. Todas las noches se rezaba el rosario en familia, hasta la empleada. Y había uno que era medio tartamudo, pero después le pegaba siempre, le pegaba. Decía, Padre Nuestro, él decía, Pau Muerto. Era para la risa, porque tentaba a todos los demás a la risa. Y ella le pegaba por las piernas así, llorando, y decía, Pau Muerto. En el mundo, las mujeres se movilizan. Por primera vez exigen ser consideradas en una sociedad manejada por los hombres y algunas están dispuestas a todo para lograr sus objetivos. Este es el episodio más dramático de esos primeros años de lucha feminista. Durante el derbi de la corona británica, Emily Davidson se arroja a los pies del caballo del rey de Inglaterra y muere ante la horrorizada multitud. Su protesta da la vuelta al mundo y llega a Chile, pero aquí nada cambia. No pude estudiar, porque cuando yo dije que quería venir para acá a estudiar, si acaso estaba loca, no se sabe. Y yo le pedí que me dejara estudiar medicina, me dijo, no, eso para una mujer, no. Búsquese una carrera que esté relacionada con educación para el hogar, pero nada más. Pero toda regla tiene su excepción. En Chile, las jóvenes Eloísa Díaz y Ernestina Pérez logran ingresar a la carrera de medicina. En 1887, soportando crueles burlas y fuerte discriminación, se convierten en las primeras médicos cirujanos de Latinoamérica. Lejos de nuestro país, a más de 11.600 kilómetros de distancia, se inaugura en 1900 la Gran Exposición Universal de París. Más de 50 millones de asombrados visitantes ven por primera vez la luz eléctrica, el recién inaugurado sistema de metro subterráneo y los nuevos usos de un invento llamado cine.
En Chile también soñamos con París y las maravillas del progreso. En septiembre de 1900 circula el primer tranvía eléctrico. Su recorrido va desde la Universidad de Chile hasta la Estación Central. El público aplaude entusiasmado a su paso. Pero a pocas cuadras del centro, el contraste es violento. No hay quien recoja la basura, las aguas servidas circulan libremente por las acequias y el olor en algunas calles es insoportable. Mientras las familias acomodadas imitan las mansiones de la vieja Europa, los pobres viven hacinados en espacios minúsculos, conocidos popularmente como piezas redondas, que no tienen ni ventilación ni ventanas. Vivíamos en un conventillo donde habían un solo baño para una infinidad de familias. Y se peleaban por el agua a paletazo limpio para poder lavar, porque no había más que una llave. Este es el Chile de 1900, a veces amable y a veces brutal. Pero el 31 de diciembre de ese año, ricos y pobres, hombres y mujeres, se vuelcan a las calles para recibir un nuevo siglo, llenos de esperanzas y de fe en el progreso ilimitado. Esa noche, el cielo de Valparaíso se ilumina con fuegos artificiales. Es la primera celebración del Año Nuevo en el mar. Por estas turbulentas aguas navegan los barcos que a principios de siglo se dirigen al puerto más importante del Pacífico Sur, Valparaíso. Ok, con esto será suficiente, creo yo. Quisiera que pudiéramos analizar esto, por favor, lo que acabamos de ver. ¿Qué opiniones tienen? ¿Qué primeras conclusiones, qué primeras impresiones logran sacar de este extracto documental de nuestro siglo? Porque es importante lo que acabamos de ver, pero quisiera saber de ustedes qué es lo que opinan del contraste del Chile de principios del siglo XX. Los escucho. O leo, en este caso. Ya, replicaban tradición y conducta europea. Pero ¿cuál era el gran contraste de esa réplica, Antonia? Porque aquí, durante todo este capítulo, mostraron cosas que igual hoy en día tal vez no nos sorprendan. Porque hay cosas que, claro, algunas las tenemos muy naturalizadas, como el derecho de la mujer para expresarse, para votar, pero fíjense cómo era en esa época, en 1900. Porque aquí lo que hace este documental es mostrarnos el contraste de lo que pasa en el mundo, en el gran orbe europeo, y lo que está pasando en Chile. Entonces quiero saber qué primeras conclusiones pueden sacar ustedes de este contraste y registros fotográficos y audiovisuales que tenemos de esta época. Que nuestros estándares de progreso no eran tan altos. ¿Por qué, Fernanda? Igual si puedo usar el micrófono mejor, porque a veces se demoran mucho escribiendo y prefiero escucharlos realmente. O sea, igual, por muy ricos que hayan sido, no alcanzaban a Europa. Bueno, eso es un alcance, pero tal vez podamos hacer el contraste de, por ejemplo, qué es lo que pasa en la Feria Mundial.
qué es lo que pasaba, digamos, con los distintos movimientos, el movimiento sufragista que está en Londres, por ejemplo. Hay un cierto desfase en cuanto a las tradiciones europeas, porque claro, hay muchas cosas que se heredan de ahí, pero no estamos temporalmente a la par, porque si bien la moda o la arquitectura estén inspirada en la Europa, era una Europa antigua, porque en cuanto a movimientos, si bien en Inglaterra se estaban viendo todo esto de las sufragistas, mientras aquí en Chile teníamos un montón de casos de jóvenes las cuales querían estudiar, pero el patrón del hogar se lo impedía o les imponía el hecho de que tenías que dedicarse a algo más femenino, por así decirlo. Al rol de la mujer. Claro. Rol de la mujer. Porque recordemos de que en esa época, para la sociedad chilena de la época, el rol de la mujer no era estudiar, no era trabajar. El rol de la mujer está en la casa. Entonces eso en esa época era lo normal. Que una mujer quisiera estudiar no tan solo era raro, era mal visto. Ustedes vieron ahí lo que pasaba con Eloísa Díaz, por ejemplo, y su compañera, de que cuando entraron a estudiar medicina fue casi un infierno, pero lo lograron. Entonces ahí, claro, es un buen alcance de lo que pasa aquí, que tenemos un desfase cultural bastante grande entre Chile y lo que pasa en Europa. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahí? ¿Algo que le haya sorprendido del relato de los adultos mayores? ¿Quién de aquí, por ejemplo, tiene a su abuelita viva, su abuelito vivo y son de campo? ¿El contraste entre las clases sociales? Habla un poquito más alto, Fernanda, por favor. El contraste entre las clases sociales. Ya, el contraste entre las clases sociales, te escuchamos. Porque, por ejemplo, como las primeras señoras que hablaron, decían, no sé, mencionaron un momento algo del baño. Y por lo menos mi papá, que tampoco es tan viejo como esa señora, ya en su infancia era súper raro tener baño. O sea, nadie tenía baño, tenía que ser así como muy rico para tener baño. Entonces, para que esas señoras que igual son mucho más viejas tuvieran baño así como, me imagino que igual era novedad, pero lo tenían, igual era como un contraste bastante grande. Claro, si no había baño, ¿qué era lo que había? No me acuerdo cómo se llamaban bien. Letrina y fosa séptica. Esa misma. Correcto. Letrinas y fosa séptica. Eso había. Muy bien. Claro, entonces aquí tenemos este contraste. Yo pensé que también podrían mencionar, claro, está muy presente el tema de las clases sociales, pero también pensé que podían mencionar el tema de que, por ejemplo, estaba muy naturalizado el abuso. Ya que ahí una señora hablaba de que si no rezaban bien el rosario, la nana les pegaba. Y a un tartamudo. Que yo pienso que si eso pasara hoy día sería imposible. Pero en esa época estaba muy naturalizado el abuso físico. Entonces aquí tenemos un contraste netamente cultural de la primera década del siglo XX en Chile. Que igual es importante que ustedes puedan ir entendiéndolo. Ir viendo, digamos, cuáles son las diferencias que nos separan de eso y cómo fuimos progresando poco a poco. Vamos a pasar ahora al siguiente extracto documental, déjenme colocarlo. Por cierto, si quieren ver esta serie, es muy buena, yo la recomiendo mucho, que es Nuestro Siglo. Y ahora vamos a pasar a Apocalipsis, Primera Guerra Mundial. En un segundo. Y aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo, porque aquí igual es un documental que a ustedes les puede servir mucho. Ya es suficiente para que podamos hacer el análisis. En un segundo. Ya. Ahora, lo que me interesa ahora es que analicemos lo que acabamos de ver. Por favor, quisiera saber sus primeras impresiones respecto a esta parte del documental que es más específicamente tirado a los momentos previos de la Primera Guerra Mundial. Y si se preguntan, estos registros audiovisuales son originales, pero la cadena National Geographic lo que hizo fue recolorearlos para que pudieran verse bien, ¿ya?
Fue un trabajo muy arduo, pero es parte de una saga de documentales muy buenos que tiene este canal. ¿Alguna opinión, algún comentario? ¿Alguien? Que, por ejemplo, en ese entonces no se estimaba el impacto que podría tener el asesinato de Francisco Fernando, porque, como bien decía la cita de Agatha Christie, para ellos mataban gente en Serbia todos los días. Entonces no era nada de lo que sorprenderse. Claro, correcto. Parecía como algo insignificante para la época. No era como algo que dijéramos, ah, no, y eso que estamos hablando de un heredero al trono. Pero para la época no era algo tan impresionante. Era como, ah, murió otro conde, otro duque. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? Se mostraron muchas cosas, pues muchachos. Se mostraron muchas cosas. ¿Qué más podemos sacar en limpio de lo que acabamos de ver? ¿En serio? ¿Nadie? ¿Nadie? Estuvimos viendo algo bastante largo, bastante duro, un relato que podríamos contrastar con lo que vimos en nuestro siglo. Ya, vamos con la dedocracia entonces. Mm, Paula Fuentes, ¿podrías conectar tu micrófono, por favor? Sí. Ya, Paula, necesito saber tu opinión del documental que acabamos de ver, del extracto que acabamos de ver. O sea, opinión bastante, bueno, bastante obvio lo que opinaría, pero me gustaría igual rescatar algo que me pareció interesante del documental, Adelante. eran las relaciones familiares de la nobleza en esa época, Ya, porque, claro, uno entiende que toda la nobleza de cierta forma está relacionada, pero ahí eran como claras las tendencias que habían entre cada familia, eran primos prácticamente todos. Y cómo afectó eso después en el desarrollo de la guerra, porque tomaron bandos dependiendo de lo que a cada uno le convenía. claro. De hecho, si ustedes vieron la foto ahí que colocaban, el zar Nicolás y el rey de Inglaterra son idénticos, o sea, son idénticos. Lo importante es que todos estos son descendientes de la reina Victoria. ¿Han oído hablar de la reina Victoria o de la era victoriana? De ahí vienen una de las tradiciones que todos tenemos para el 24 de diciembre. El árbol de Pascua. El pino navideño viene de esa época, de la era de la reina Victoria. Lo importante de esta época es que va a inspirar movimientos literarios, como por ejemplo el steampunk, ya recuerden ahí por ejemplo Sherlock Holmes, Alicia en el País de las Maravillas, incluso las novelas Lovecraftianas, por ejemplo. Todo eso es sacado de la época de la reina Victoria. Ahora, dentro de esto está el hecho de que era una gran familia que gobernaba Europa, por así decirlo.
Y toda esta familia pues va a enfrentarse en guerra por quien toma la supremacía del mundo. Ujú. Ok, muy bien, Paula. Vamos con la siguiente persona. Martina Acevedo, por favor, ¿podrías conectar tu micrófono? Martín. Extraño Messenger cuando uno podía mandar zumbido. Martín Acevedo, ¿estás presente por si acaso? Ya, no tenemos respuesta. Vamos con la siguiente persona. Leo, ¿podrías conectar tu micrófono, por favor? Sí, aquí estoy. Ya, ok. Leo, sobre los documentales que vimos hoy, por favor. Tengo curiosidad en saber más sobre cómo funcionaban los zar en Rusia. Porque como por ejemplo el hijo del zar Nicolás, el último zar que hubo en Rusia antes de la revolución, tenía un hijo que se decía que el hijo tenía cierta condición que al más mínimo desangramiento ya moría. Entonces tenía la duda de cómo funcionaba si este llegase a morir antes de que el zar terminara su reinado o cuando el zar terminara su reinado o antes, cómo funcionaba y después su heredero, si es que no llegaba a haber esa revolución, por ejemplo, hipotéticamente hablando. Bueno, era muy parecido a lo que pasaba en Austria. Si no, lo heredaba el hijo, el primogénito, heredaba el primer sobrino. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, creo que así estaba adaptada la ascendencia, pero no me acuerdo qué problema había que el zar no quería que su sobrino heredara el trono. La cosa es que el zar hace lo imposible por salvar a su hijo. Y aquí llama a un sacerdote a que le vaya a ayudar al tratamiento de su hijo. ¿Quién será este sacerdote? ¿Alguien sabe? Por si acaso. ¿Quién será este sacerdote al que llama el zar Nicolás? Rasputín, muy bien Isaías, Rasputín, el mismísimo Rasputín, el monje loco como le decían, o duro de matar como se le conoce hoy en día, Rasputín. Ese personaje histórico es el que fue a ayudar al zar Nicolás, pero ¿qué fue lo que pasó? Resulta de que Rasputín ganó tanto poder dentro de la familia real y dentro de la propia corte que empezaron a agarrarle mucho recelo. Por eso es que fue el múltiple intento de asesinato, porque no pudieron matarlo una vez, tuvieron que matarlo hartas veces para asegurarse que estuviera muerto. Entonces el zar Nicolás tenía a Rasputín precisamente porque él creía que solamente con él su hijo sanaría. Ujú. Ahora, el gran problema que enfrentaba Nicolás no era tanto su sobrino, sino directamente los problemas de hambre que estaban pasando en Rusia. De ahí que venga la confrontación que terminó en revolución para el imperio ruso. Ujú. Muy bien, Leo. ¿Alguien más que quiera dar una opinión? Ya, vamos entonces a pasar al análisis de fotografía. Vamos a comenzar a compartir. Aquí está. Y bueno, aquí tenemos esta portada. El Titanic se hunde. Esta es la portada del New York Times. Este monumental barco, ¿no es verdad? Que terminó hundiéndose después del choque con un iceberg. ¿Ya? Esta historia es conocidísima por James Cameron, Leonardo DiCaprio, eh, pero lo importante de todo esto es que el Titanic eh, es una de las historias más importantes del inicio de la década del siglo. eh, Te voy a mandar un pantallazo si te sale pixeleado. A ver, ahí debería poder verse. Dame un segundo.
Ahí mando un pantallazo. Si no, a ver, en todo caso voy a colocar aquí en ver imagen. Vamos a darle un poquito de zoom. Dígame si se ve bien, por favor. Ya. De nada. Ya. Lo importante es que aquí veamos que el Titanic fue uno de los impactos culturales más grandes que hubo en su minuto, ¿ya? Aquello que ustedes vieron en la película, bueno, puede estar ambientado con un poco del drama. Por cierto, los dos cabían en la tabla, los dos cabían en la tabla, eso es verdad, no, a mí no me engañan, los dos cabían en la tabla. Volviendo al tema, este es uno de los puntos que más impactó. ¿Por qué impactó tanto el hundimiento del Titanic? Porque supuestamente no se podía hundir. Exacto, pero está relacionado mucho con la mentalidad de la época. ¿Cuál es la mentalidad de la época? También sirvió como, fue una tragedia que sirvió, bueno, pudieron usarla como en contra de los mismos ingleses, porque por ejemplo, la película de James Cameron no es la única película del Titanic que se hizo. En Europa y en Estados Unidos se hicieron varias a lo largo de los siglos, y concretamente una que se hizo como propaganda nazi en Alemania, era para demostrar la debilidad, por así decirlo, de los ingleses, y que básicamente el Titanic se hundió por la incompetencia y la falta de moral de los mismos ingleses. Muy bien, de hecho, algo interesante para agregar a lo que acabas de decir, Matías, está el hecho de que no solamente, bueno, está también esta idea del progreso indefinido, bien, Fernanda, está el hecho de que los ingleses siempre han sido históricamente reconocidos por su poder naval. Entonces aquí no se les cayó cualquier tema, se les cayó un buque. Es como, a ver, es como, no sé, que uno de ustedes sea bueno en química, por decirlo así, y de repente vean y se sacan un 1. ¿Me entienden? O sea, Por así supuestamente, decirlo, se le bajó el ego. exactamente, se les bajó el ego, porque este error de ingeniería de que el Titanic no se podía hundir, de que no, imposible que se hunda el Titanic, se hundió el Titanic. Y fue un impacto cultural muy grande para la época. Yo sé que hoy día, claro, está el impacto por la película, pero en su minuto la tragedia del Titanic marcaba de que el progreso indefinido y esta como soberbia de que el ser humano podía vencer incluso a la naturaleza fue como un balde de agua fría. Y nunca mejor dicho. Aquí está otra portada que vamos a analizar, que es la del atentado de Sarajevo. Vamos a cambiar aquí. Bueno, aquí podemos ver la fotografía, la Doménica del Carría, y ahí está el momento que Gavrilo Princip, recreado claramente, le dispara al archiduque Franz Ferdinand y a la condesa Sofía. ¿Ya? Lo interesante de todo esto es que nuevamente aquí vemos algo, a diferencia de lo del Titanic, que fue una noticia de algo pequeño, digamos, hasta cierto punto aislado respecto al panorama mundial. Aquí vemos algo que estaba netamente involucrado al panorama mundial, pero no se le dio el impacto que se requería. Y por eso, digamos, lo que decía Agatha Christie en su minuto es que, wow, o sea, nunca dimensionamos que esto iba a terminar en lo que terminó, una de las guerras más grandes que hay a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, quiero que veamos esto también, estos son los carteles de guerra que habían. Who's absent? Is it you? Britons, you join your country's army. ¿Quién es el que está en esta foto? ¿En esta propaganda? ¿Quién es? ¿Quién es el que está en esa foto?
¿Será el Rico. rey? El Porque rey. abajo, porque abajo mismo dice God Save the King. Bien, es el rey Jorge, muy bien. Este rey, bueno, que sabemos que es primo directo del zar Nicolás, pero fíjense bien en el uniforme que utiliza. ¿Qué uniforme está utilizando? La gorra lo dice. ¿Un uniforme naval? Un uniforme naval. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada con el himno de Inglaterra, de la construcción de la idea de que Gran Bretaña manda sobre las olas? Por eso el uniforme del rey es naval. Es un uniforme naval. Ok, yo quiero saber qué fue lo que trajeron ustedes para la clase de la tarea que les había dado, de portadas, fotos o pinturas de la primera década del siglo XX. Recuerden que no era necesariamente, tenía que ser de algo europeo, podía ser algo chileno perfectamente, así que quisiera saber qué fue lo que pudieron encontrar. Si pueden compartirlo aquí en el chat, sería perfecto. Ya está bien, no hay problema, 1917. No hay problema. ¿Mando una foto o lo explico nomás? Manda la foto para que podamos verlo también, Leo, por favor. Ya. ¿Cómo se manda? No. Aquí ya, enseguida la mando. ¿Dónde se guarda? Espera un momento, que no la encuentro, no me acuerdo dónde la dejé. Aquí está. ¿Cómo se llama el ya? Aquí está. Esta es. Ya, quería hablar porque este es una portada de un periódico de España sobre la Revolución Rusa. Y ¿Ya? quería destacar más o menos el contexto que había ahí, porque ahí no se dice nada como muy extraordinario, pero quería hablar sobre el tema, porque, por ejemplo, aquí, por lo que leí de la portada, se dice, por ejemplo, se destaca mucho lo que fue lo extraordinario que fue esto, porque de pasar a una monarquía a pasar a un gobierno liderado por el pueblo es como muy, muy fuerte. Por ejemplo, pasar de monarquía a democracia es algo más común, pero pasar de un reinado a algo más, el comunismo, sí, al comunismo puro, bastante complicado. Entonces, en el periódico se destaca mucho lo violento y eh, masi- masivo que fue esto. Entonces, en pleno auge de la segunda revolución industrial, que se produjera esta revolución del pueblo era como muy sorprendente para, no para solo Europa, ni Asia, ni nada, para todo el mundo en general, porque recién se estaban dando los primeros pasos que era el comunismo como lo conocemos. Entonces, se destacaba mucho primero lo violento, lo masivo y lo radical que era esto. Y eso como que me interesa mucho. Y no sé Ya. qué más decir. Eso es lo que más o menos tenía visto, preparado. Ya, bien, perfecto, no hay problema, eso está muy bien. De hecho, acabas de mencionar un tema interesante que es la reacción de la prensa frente a un evento como lo fue la Revolución Rusa. Bien, perfecto. ¿Quién más? Por cierto, la guerra europea, ¿ese es un diario español? ¿Ese es el título del Sí, diario? ¿O no, ese creo que es el nombre del diario. O no, es que no estoy seguro porque no investigué mucho del diario, pero supongo que es del contexto de la época. O sea, es como lo de abajo un subtítulo de la guerra europea es como un título más general. ya? Ok, perfecto. Los demás. Los demás. ¿Nadie más? Vamos, si no era tan difícil. Ariel, Benjamín, Fernanda, Isaías, Martín, Matías, Paula. Me siento como parvulario. Yo lo que tengo es publicidad. No ¿Ya? sé si... Sí, sí, sí. ¿Sí?
Cuenta, Ya. cuenta, cuenta totalmente. Lo que pasa es que la publicidad igual siempre representa mucho cómo la sociedad avanza. Ay, no, espera, estoy en lo mismo. ¿Cómo se suben las fotos? Ahí en la opción del chat Ay, ya hay lo una que encontré, ya lo dice, encontré. sí, agregar archivos. Mm, ¿Puedes aprovechar para buscar algo ahora, Martín? ¿Alguna portada como las que yo les mostré? Ya, a ver, Y hay dos. Una es de un auto un que Cadillac. era como un Cadillac, que era un gran avance en la época, y el otro es de un reloj, que según yo por lo menos está la fecha del periódico debe ser cerca de Navidad, porque el hombre es el viejito Pascuero, según yo. No, sí, de hecho es como la imagen del retro de Santa Claus, pero recordemos que Sí. esta imagen igual fue creada un poco por Coca-Cola. Escuchemos lo que tengas que decirnos entonces. Te escuchamos. Ay, como que digo, no tenía nada preparado. No, sí, es lo que tú quieras relatarnos de lo que has traído, no hay problema. Me voy a enfocar más en lo que, más que en la foto en sí, como en lo que representaba la publicidad en la época, porque si bien la imprenta, bueno, hace mucho rato que se había creado, pero los medios de comunicación comenzaban a tener un poder como cada vez más real sobre la gente al masificar la idea, y estas son como masificaciones de la idea capitalista de la época, como la necesidad de tener el auto, porque en la foto lo describen como el superauto muy particular, avanzaba la época, y después está la foto del regalo al niño, eh, como siempre se ha planteado la idea de la Navidad, por así decirlo, como el recibe el regalo y será feliz. Eh, Además un poco de los elementos como de género, porque, bueno, un reloj para un niño que le va a servir, obviamente. Entonces, igual si uno investiga un poco en los registros de la época, se va a dar cuenta de cómo la publicidad empezaba con su rol, bueno, no empezaba ya hace mucho tiempo, desde el siglo anterior, pero se mostraba cada vez más fuerte el rol capitalista de la publicidad y de los diarios en general. Ok. Bien, bastante interesante. Has hecho un análisis acerca de la publicidad. Eso está bien. De hecho, menciona aspectos de lo que se resalta ahí. Hoy día se utilizaría el meme del mucho texto para ambos, del por qué sería necesario, porque están justificando tanto la compra del Cadillac como la del reloj, con todo ese texto grande que hay. Pero bien, bien, Ujú. perfecto. Muy bien, Paula, muy bien. Los demás. Ariel, Benjamín, Fernanda, Isaías, Matías. Yo estoy buscando algo porque no estuve en la clase pasada. Eso. Deme 2 minutos y encuentro algo. 1:59. No, mentira, vaya nomás, no hay problema. Los demás. También pueden ser fotos, pueden ser pinturas. No es simplemente que tenga que ser portada o un periódico, así que por eso les di esa amplia gama.
¿Nadie? ¿Alguien más? En el ámbito de la medicina, ¿fue la penicilina un buen salto, por así decirlo? Totalmente, fue uno de los saltos más importantes que hubo. Ya que se podrían tratar infecciones con un medicamento el que es y será muy efectivo. Correcto. A ver. Puedo poner una imagen, ¿cierto? Bueno, por supuesto. Déjenme dejarlo. Ahí está Fleming con su descubrimiento, que es la penicilina, el cual en 2018 cumplió 90 años desde su descubrimiento. Para ser más exacto, bien. El 28 de septiembre. Y en sí fue un salto histórico en el tema de lo que es la medicina. Inclusive sirvió bastante en las guerras. Para la gente que quedó aquí. Bien, bien. Tomaste esto de una perspectiva desde el punto de vista de la medicina. Una foto muy buena, la verdad. Bien, bien. Perfecto, perfecto. No hay problema. Si era eso más que nada, que pudieran hacer el ejercicio para que lo fuéramos analizando. Por ejemplo, aquí podemos ver el laboratorio de Fleming. Ya se pueden dar cuenta de que están como con esas típicas probetas antiguas, esos típicos frascos antiguos, que era como muy, muy común de los laboratorios de la época. Así que bien, perfecto, bien hecho. Los demás, Profesor, yo aquí encontré algo, pero que no sé si está bien. a ver, Le subo la foto. ok, la esperamos. Ya, el hundimiento. Wow, otra. Sí, era como lo mismo que estábamos hablando hace un rato, pero desde otra perspectiva, porque es un diario español y además es como, no es un diario antiguo, es hace poco, porque según dice ahí debajo el título, dice que fue hace un siglo el hundimiento del insumergible, como dice ahí, que está dando a entender que es como una vergüenza para lo que significó esta la época, y que a la vez fue muy importante, ya que 100 años después se siguen acordando de ese suceso. Un poco en parte también por la película, pero sí, bien, bien. De hecho, lo que acabas de hacer es una retroportada de algo actual, nos mandas a un evento del pasado. ¿Ya? Bien, bastante bien. Los demás. ¿Nadie más? Ok, bueno, yo esperaba que pudieran haber traído algo más, porque la cosa es que podamos entender, digamos, la época desde distintas perspectivas. Pero bueno, les recomiendo que vean. Ahora sí, disculpe. Sí,
Lo que pasa es que no tengo como un diario en específico porque no encuentro, pero como a inicios del siglo XX empieza como esta revolución científica, ya porque, si no mal recuerdo, en el 1905 es cuando Einstein postula la relatividad especial, ¿o no? Entonces, inicia como toda esta revolución científica, como ya más específico al campo de la mecánica cuántica. Ujú. Además que ya esto igual es un poco más como más hacia adelante, pero empieza como una segregación científica con respecto a o sea, los científicos alemanes y los científicos como que apoyaban al sector americano. Ok. No encuentro una imagen, eso sí, un diario, porque todos son como del 39, pero según tengo entendido, esto se postula ya en el 1905. Podrían ser fotos, no hay problema, pero está bien la idea que quisiste traer de todo esto de la revolución científica. De hecho, se compara un poco con la famosa feria de Francia, la feria de París, que se vio en el documental Apocalipsis. Muy bien, Ariel. Bueno, si los demás no van a presentar algo, creo que sería todo por hoy. ¿Alguna duda o consulta? ¿Algún alcance que quieran hacer? ¿Algo? ¿Nada? Bien, perfecto. Nos estaremos viendo entonces la semana que viene a esta misma hora en este mismo canal. Nos vemos, muchachos.